Conversar y él seguramente nos va a dar ideas mucho más claras que las que yo puedo aportar. Alejandro Topo Rodríguez, él es el presidente del Centro de Estudios del Consejo Federal que bueno, siempre tiene pero muy interesantes datos precisos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, María, gracias Perdón la demora. Por favor, gracias por la generosa presentación. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿podés hacer un hasta aquí? Bueno, yo suscribo a lo que venía planteando y quiero resaltar que la sensación es que quienes hicieron esta ley no tienen sensibilidad, no estudiaron el tema, no tienen criterio, carecen de un mínimo sentimiento de humanidad que les permita discernir cosas básicas. Es decir, que han generado algo así como una especie de indignación generalizada, una reacción que no tiene límites ni políticos ni partidarios. Yo diría más bien, es una amargura frente a lo que están haciendo con esta reforma laboral. Pero lo más grave, a mí me parece, y está dando vueltas en la Argentina desde hace ya un tiempo, es esta idea que es una idea no solo negativa, sino perversa, que es la idea de querer hacerle creer a la sociedad argentina que el problema económico de la Argentina es culpa de los trabajadores y de la legislación laboral. Entonces se plantea algo así como que la Argentina no va a salir adelante si no cambia la ley laboral, o que no vienen inversiones porque los trabajadores exigen demasiados derechos. Y esto, que es una mentira, hay que eliminarla de cuajo, porque además también tiene consecuencias personales. El trabajador puede terminar creyendo que es culpa de él no tener trabajo. Es una falsa idea. Acá lo que está pasando es que hay un modelo de política económica que tiene un pronunciado atraso cambiario, una brutal apertura indiscriminada de importaciones que genera cierre de empresas, destrucción de empleo registrado, baja del consumo popular y en los últimos meses, decididamente y de forma creciente, aumenta la inflación, aumentan los precios. La última medición de la semana pasada, que pasó prácticamente desapercibida, indica que la canasta básica alimentaria aumentó 5,8% en un mes, en el mes de enero. 5,8. Por eso, sí, son datos del INDEC. La canasta básica alimentaria aumentó en enero 5,8%. Con la canasta básica alimentaria se calcula el índice de indigencia. Ese índice se informa cada 6 meses y en el mes de marzo vamos a tener el índice de indigencia y también de pobreza del segundo semestre de 2025, es decir, entre junio y diciembre. Bueno, en enero de este año ya aumentó 5,8% de la canasta alimentaria, es decir, solo del alimento. Quiero ponerlo en ese contexto, porque si no pareciera ser que el gobierno está haciendo todo bien, claro, y hay una variable que es la legislación laboral que estropea la economía argentina. No, es al revés. No hay forma de que una ley laboral, por más buena que sea, pueda generar empleo si hay un modelo económico que lo desalienta y lo destruye. Aún en ese contexto, a mí me parece que sí que es necesario en la Argentina una actualización laboral. Cambios que permitan ir adaptando seriamente las normas laborales a estas nuevas formas de trabajo, a las nuevas tecnologías, a las nuevas costumbres, a las nuevas formas de organizar las familias. Hoy hay familias ensambladas, entonces quizás se necesiten otras flexibilidades de las modalidades y los horarios de trabajo, pero todo eso tiene que ser dialogado, consensuado, y hay que usar mucho en la Argentina un instituto, una forma, un procedimiento, que son los convenios colectivos de trabajo. Claro. En la Argentina funcionan los convenios colectivos de trabajo, un ámbito de diálogo y de negociación entre trabajadores y empresarios, donde el Estado garantiza, sin meterse, garantiza que cada uno pueda ejercer
los derechos que corresponden. Perdón, eso no es lo que ocurre Sí. acá. ¿Cuántos empresarios con la parte sindical se pusieron de acuerdo en un aumento salarial y fue rebotado por la intervención del gobierno nacional? Bueno, porque el gobierno nacional usa a los salarios como variable de ajuste para el conjunto de la economía. Porque lo que teme el gobierno nacional es que si el trabajador se lleva un peso más al bolsillo, aumente la inflación. La inflación aumenta igual. Bueno, pero por eso, en esta contrarreforma laboral que atrasa, que va hacia atrás, que es preperonista, pusieron bajo la modalidad del banco de horas un procedimiento para bajar salario, porque el banco de horas es un enjuague para que el trabajador termine cobrando menos horas extra, es decir, se lleve menos plata por mes al bolsillo. Y eso baja el salario. Claro. Ahora, también respecto del tema de los convenios colectivos, en Vaca Muerta se acordaron modificaciones muy importantes entre empresarios y trabajadores, fueron cambiando reglas y permitieron producir mucho más eficiente y generar más puestos de trabajo. El caso de Esmata, por ejemplo, que ha ido adaptando sus convenios colectivos y algunas de las cláusulas a lo que es la automatización en los procesos de producción. Lo que pasa que la última cifra que dio el INDEC indica que la capacidad instalada de la industria automotriz en la Argentina es menos del 40%. Es decir, que sobra el 60% de las máquinas, o si vos querés, sobra el 60% del tiempo porque no hay que producir en materia automotriz. Por lo tanto, acá hay que discutir en conjunto un cambio del modelo de política económica y en la medida en que haya un contexto de crecimiento hay que ir adaptando con inteligencia una legislación de futuro, lo que es la legislación laboral. Y en el mientras tanto, de manera dinámica, permanentemente hay que ir adaptando esas reglas a través de los convenios colectivos de trabajo. No es tan difícil, no hay que poner un día donde se rompe toda la legislación laboral y dentro de 50 años la volvemos a romper. No, hay que tener un proceso inteligente, menos dramático, menos de ayornamiento. Por supuesto que tiene que haber una ley que garantice derechos básicos y ese derecho laboral no puede ser regresivo, tiene que ir siempre para adelante, no puede ir hacia atrás. Pero hay que desdramatizar la cuestión de la reforma laboral y priorizar lo que significa el corazón del problema de la Argentina, que hoy es este modelo económico y social que pretende sostener Milei y Toto Caputo a fuerza de financiamiento externo y nada más. Lo que ha pasado en las últimas horas es realmente para escribir una novela de terror. Imagínense que en un momento del fin de semana largo de este carnaval, alguien en la comparsa anunció que iban a modificar el artículo 44 a través de otra ley aparte, que iba a tener un solo artículo. Después dijeron que iban a modificarla a través de la reglamentación, cosa que no se puede hacer, no se puede desnaturalizar una ley a través de un decreto de reglamentación. Pero esto te lleva a pensar rápidamente, ¿cuánto les habrá salido y qué endeble están los votos, esos famosos 42, como para que teman que vuelva al Senado? Bueno, una diputada aliada, una diputada del PRO, fue muy didáctica al explicarlo. Exigió que no vuelva al Senado porque Milei puede perder la final de un torneo de tenis, como fue la final entre Gaudio y Coria en el año 2004, y dijo, y Coria no ganó nunca más, dijo. Bueno, ella hizo el paralelismo con que si vuelven al Senado quizás no ganan nunca más, lo ven como un deporte, lo ven como un triunfo deportivo donde hay que meter un gol contra el otro. Yo no sé por qué no hay un despertar de la sociedad, ¿no? Porque vos fíjate, otra de las selectas voces de La Libertad Avanza, una senadora, creo que de Córdoba, dijo que las enfermedades hay que formar un fondo y que todo la sociedad aporte a ese fondo, porque las sociedades no son un problema de la empresa o del comercio, sino que son un problema social y que se arregle la sociedad. Sí, lo dijo la senadora Carmen Álvarez Rivero, que es una senadora que antes era del PRO y ahora es libertaria,
muy precisamente, como vos bien decís, de la provincia de Córdoba. Sí. ¿Y qué planteó? Dijo, bueno, cuando hay enfermedades, el problema no es del empresario, el problema es de toda la sociedad, tenemos que pagarlo entre todos. Entonces, tenemos que pagar al que tiene una enfermedad grave o al que, dijo así, se estroló con el auto. Sí, sí. Es decir, que hay yo diría, cierta subestimación Sí. y una falta de profesionalismo que todo funcionario o representante de ese nivel tiene que tener. Esos representantes tienen que tener rigor, estudiar los temas. Sí. No digo ser profesional en el sentido de necesariamente tener un título universitario, sino tomarse esa tarea, además de con un fuerte compromiso político y social, con un fuerte compromiso profesional para estudiar y, por supuesto, como ninguno de nosotros sabe de todo, asesorarse en lo que uno no sepa, porque de eso se trata también la función pública. Alejandro, estoy hablando con Alejandro Topo Rodríguez, con una extensa trayectoria política. El FAL, este fondo creado, el otro día escuché, se habla mucho sobre esto, que más allá del negocio financiero, también podría ser para calzar al Banco Central. ¿Qué sabes de esto? Lo primero que hay que decir es que ese Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, es una estafa a los jubilados. Sí. Porque, ¿cómo se va a financiar ese Fondo de Asistencia Laboral que se usaría para pagar los despidos eventualmente de los trabajadores? Se financiaría con el 1% de las remuneraciones del personal que pondrían las grandes empresas o el 2,5% que pondrían las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero esa plata que ponen las empresas se descuentan de los aportes jubilatorios que tienen que hacer a los trabajadores. Es decir, que si cada mes una empresa tiene que depositarle 10 a un trabajador como parte del aporte jubilatorio, ahora le va a depositar 9, en el caso de las grandes empresas, o 7,5 en el caso de las pequeñas empresas. ¿Quién deja de percibir esos fondos? La ANSES. Es decir, que los jubilados, veamos esto porque es grave, los jubilados, al recibir menos fondos, están financiando los despidos de los empresarios. Entonces, lo primero que hay que decir es que este Fondo de Asistencia Laboral desfinancia al ANSES, desfinancia a los jubilados y termina pagando los despidos. Es un despropósito. Y aquí una advertencia para quienes tienen responsabilidades políticas, y lo digo con todo respeto, en la provincia de Santa Fe. Si se aprueba el FAL, se va a desfinanciar la fuente con la que la nación tiene que pagarle periódicamente lo que le corresponde a la caja de jubilaciones de Santa Fe. Sí. Y de Santa Fe y de 12 provincias más. Es decir, que esto también va en contra de los jubilados provinciales de Santa Fe, porque le dejan menos fondo al ANSES para cumplir con las cajas provinciales. Ahora, vamos al punto que me parece importante. Sí, estando Toto Caputo en el Ministerio de Economía, no hay nada que quede fuera de sus garras en materia del manotazo para el financiamiento. Así se manoteó todos los fondos fiduciarios. Todos los fondos fiduciarios que existían, los fideicomisos, Sí. los manoteó para licuar el déficit. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que Toto Caputo manotee transitoriamente esa plata del Fondo de Asistencia Laboral para sostener el mentiroso equilibrio fiscal, el engañoso equilibrio fiscal que tiene la administración libertaria. Sí, no hay duda. Alejandro, la última pregunta. ¿Por qué todos los países, inclusive los cercanos a nosotros en el barrio, pueden con la inflación y nosotros no? Bueno, eso es un muy buen punto y efectivamente Brasil tiene menos del 5%, Uruguay menos de 3%, Anual. Chile alrededor. Anual. Sí. Es muy importante, sí. Brasil menos del 5% anual, Uruguay menos de 3%, Chile en torno al 3% anual. Y estoy haciendo referencia a 3 gobiernos que desde el punto de vista de su contenido ideológico son no de derecha ni de centro derecha, son más bien de izquierda. Bueno, el punto allí es que hay una visión desde hace mucho más tiempo que la Argentina
de que el equilibrio fiscal es necesario, pero no se van a ninguno de los dos extremos. Ni se van al extremo de descuidar el orden fiscal encaminados hacia un sendero de emisión sin control, ni al extremo que hoy estamos viviendo en la Argentina con Milei y Toto Caputo, de recortar, por ejemplo, el 30% del financiamiento de universidades, el 25% a los jubilados, 80% en la inversión en obra pública y 75% de financiar a las provincias durante el primer año de gobierno para supuestamente controlar la inflación. Argentina tiene una inflación que no se explica solo por la emisión ni por la cuestión fiscal, sino que hay una necesidad de mejorar la inversión. Argentina necesita producir más de manera más eficiente y por lo tanto más producción, más oferta, supone mayor probabilidad de baja de los precios promedios. Hay, por ejemplo, una alta concentración en algunos sectores. En el sector alimentario, en algunos rubros en particular, hay altísima concentración. En el sector de los panificados, de los pan lactal, hay una empresa que tiene casi el 70% del mercado. ¿Cómo se puede competir así? Si hay prácticamente posiciones dominantes. Bueno, en todo esto hay que trabajar. Y por supuesto, hay que tener un programa de combate de la inflación que sea realista y que en el tiempo vaya acompañado del consumo popular y de garantizar trabajo, porque si lo que se quiere es llevar la inflación, como Milei pretende, a cero, a costa de destruir trabajo registrado, bajar el consumo popular, termina pasando lo que pasa, que es que se le termina escapando el índice de precios por donde menos la sociedad desea que se le escape. 5,8% aumento, repito, 5,8% aumento en el mes de enero de la canasta alimentaria, nada menos. Alejandro, siempre es un placer conversar con vos. Muchísimas gracias. Gracias, María, como siempre. Muy buenos días. A vos, gracias. hasta luego. Alejandro Topo Rodrigo, el presidente de Consenso Federal, este instituto que casi todos los días, si usted lo sigue, va a encontrar con datos, que eso es distinto. Después, por allí, la opinión de su presidente es otra historia. Pero todo está documentado cuando habla de situaciones que son contrarias a lo que dice o hace el gobierno nacional.